Bienvenidos a la clase de Antiguo Testamento 1. Hemos llegado ahora a la unidad número 5 y esta unidad se titula Israel y su relación con Dios. Y estamos entonces entrando al libro de Levítico. El libro de Levíticos vamos a dividirlo en dos secciones, del capítulo 1 al 16 y después del 17 en adelante. Vamos a explicar en esta unidad ese trasfondo religioso de Israel y de cómo se hacían los sacrificios, el significado de los sacrificios, que era el medio que Israel tenía para llegar a tener esa comunión con Dios. La manera, pues, de cómo ellos podían relacionarse con Dios. Cómo podían acercarse a un Dios santo y tenemos las demandas. Levítico es un libro bien interesante y encontramos muchos principios, incluso en el libro de Levíticos, para la vida cristiana de hoy en día. Nos muestra entonces un Dios santo, el Dios santo, cómo yo como pecador puedo acercarme a ese Dios santo. Bueno, Levítico lo va a tratar y vamos a ver la primera parte, pero antes una pequeña introducción al libro de Levítico. Levítico es el tercer libro de Moisés y se inicia con las palabras "y llamó", así lo llaman los judíos. Aunque también se le dio el nombre de la ley de los sacerdotes. La Septuaginta, por ejemplo, el título para este libro es Leviticón o Levitical, un adjetivo que modifica la palabra biblion o libro. La Vulgata lo designa simplemente como Leviticus. El autor Pablo Off dice que se le llama a este libro Levítico en la versión griega porque trata específicamente de las leyes relacionadas con los ritos, los sacrificios, el servicio del sacerdocio, por ejemplo. El término levita se refiere a los laicos que hacían el trabajo manual del tabernáculo. Entonces, el Levítico, podríamos decir que encontramos pues la serie, las reglas, encontramos los principios de cómo el pueblo podía acercarse, la manera de cómo podía acercarse a Dios. Y también nos va a hablar del sacerdocio. Y acordémonos que los sacerdotes ocupan un lugar muy importante en este libro de Levítico. Entonces vamos a estudiar parte por parte lo que significaba, incluso cuál era el medio que Dios dio al pueblo de Israel para acercarse a Él. Y el propósito de este libro podríamos decir que es la santidad. El tema central de este libro es la santidad y es uno de los propósitos principales, cómo Dios o cómo el pueblo puede relacionarse con un Dios santo. Y el pueblo debería de ser santo. Se repite mucho esta palabra de la santidad, de Dios es santo. Ahí encontramos un texto muy importante en Levítico 11:45. Yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces, en este libro, el Señor quiere enseñar a su pueblo a santificarse. Acordémonos que la palabra santificación significa apartarse del mal y dedicarse al servicio de Dios. Me llama la atención de un autor, William Sanford Lazor, plantea dos preguntas que desde la perspectiva de este autor encierra el propósito del libro de Levítico y me llamó la atención y quiero mencionarlo. La primera pregunta es: ¿cómo puede borrarse el pecado para que las personas lleguen a ser santas? Y la segunda pregunta que hace este escritor, este autor, dice: ¿cómo pueden las personas mantener la santidad esencial a la comunión con un Dios santo? Entonces, desde la perspectiva de este autor, el libro de Levítico contesta estas dos preguntas.
Él dice que Levíticos del 1 al 16 da la respuesta a esa primera pregunta, del capítulo 1 al capítulo 16. Repito la pregunta: ¿cómo puede borrarse el pecado para que las personas puedan llegar a ser santas? Entonces, él dice que desde el capítulo 1 al 16 nos va a decir de qué forma y de qué manera. Y que Levítico 17 hasta el 27 da la respuesta a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta, la vuelvo a repetir: ¿cómo pueden las personas mantener la santidad esencial a la comunión con un Dios santo? Primero, ¿cómo pueden llegar a ser santos? Y en segundo lugar, ¿cómo pueden mantener esa santidad? Y me encanta esta idea de este autor, porque dice que el libro de Levítico nos muestra eso. Entonces, de esa forma, de esta manera, vamos a tratar este libro. Y si tuviéramos una respuesta práctica a esta primera pregunta, es que el capítulo 1 al 16 de Levítico nos va a hablar acerca de los sacrificios, de los diferentes sacrificios, de las diferentes ofrendas. Y de esta manera es como el pueblo de Dios puede llegar a ser santo. Y de esto vamos a estar hablando en los siguientes minutos. Muy bien, el camino entonces a Dios por medio del sacrificio. La primera mitad, como dijimos, del libro de Levítico tiene que ver con esa relación vertical con Dios. El pueblo con Dios y Dios con su pueblo. Y ahí encontramos todos los sacrificios que Dios exigía y también las leyes en cuanto a los sacerdotes y la purificación del pueblo. Ahora, hay un fuerte énfasis en la limpieza, en la perfección, en la santidad, y los sacrificios y las ofrendas tenían que ser perfectos y sin mancha. Esa perfección entonces nos recuerda que Dios es santo, y así también los sacrificios señalaban, obviamente, como hemos dicho, es la sombra del sacrificio supremo de Jesús más adelante. El libro de Hebreos nos informa que los sacrificios de animales en sí no podían pagar los pecados, pero ellos sí podían recordarle al pueblo de Dios de la naturaleza de su relación. Entonces vamos a encontrar lo que llamamos las ofrendas en estos primeros capítulos, por ejemplo del 1 al 7. Dejen decirles que una vez finalizado el tabernáculo, de lo que hablamos en la clase pasada, las ofrendas llegaron a formar parte de la vida diaria de Israel. Por cuanto Dios es santo, Israel es pecaminoso, era necesario entonces la expiación y por el pecado, por medio del sacrificio de los animales. Y en esta parte del Levítico menciona los sacrificios. Del 1 al 7, Moisés le va a explicar al pueblo cuáles son esas ofrendas, cómo deben de ofrecerse, incluso, ¿no?, cómo deben de ofrecer estas ofrendas. El término que generalmente se usa para ofrenda es corbán, que significa aquello que era traído para Jehová. Y se empleaba en varios tipos de ofrenda, vamos a mencionarlas. Por lo menos cinco ofrendas. El holocausto, la ofrenda de cereales u oblación, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. Las 5 principales ofrendas que el pueblo debía de traer a Dios. Veamos rápidamente, definamos cada una de ellas. El holocausto. El holocausto mencionado en los capítulos 1 de Levítico, del 1 al 17. El holocausto se destacaba entre las ofrendas porque era consumida completamente, enteramente por el fuego sobre el altar. Ahora, era considerado esta ofrenda el más perfecto de los sacrificios. Aunque tenía el aspecto expiatorio, representaba primordialmente la consagración de quien ofrendaba este sacrificio. La víctima se quemaba entera allí. El término holocausto significa lo que sube
dado que lo que se sacrificaba, todo el humo, las llamas, subían a Dios como un perfume grato. Muy, muy, muy importante esta ofrenda del holocausto. La ofrenda de los cereales u oblación, o también se le conoce como ofrenda de alimento, en el capítulo 2 de Levítico, el término oblación significa acercamiento. Ahora, el creyente debía de traer este regalo, esta ofrenda hacia Dios. La oblación no era un sacrificio animal, consistía en productos de la tierra que representaba obviamente el esfuerzo, el fruto de las labores humanas. ¿Qué incluía en esta ofrenda? Incluía flor de harina, ácimos, panes ácimos, espigas tostadas, y significaba la consagración de los frutos de esa labor humana hacia Dios. Así que quien ofrecía este sacrificio o esta ofrenda, reconocía que Dios le había provisto todo, que Dios era su provisión de su pan cotidiano. Así que ofrecía entonces lo mejor que tenía, y de esta manera estaba reconociendo que Dios era su proveedor y que a él debía darse lo mejor, la calidad. Esta era la ofrenda de la oblación. En tercer lugar tenemos la ofrenda de paz, capítulo 3 de Levítico. Era una ofrenda completamente voluntaria. Esta era su característica, la ofrenda de paz. Era una ofrenda voluntaria. Su rasgo distintivo era que la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente, es decir, por quien lo ofrecía. Y sus invitados hacían un banquete, una fiesta, en un ambiente de alegría. Dado que era una ofrenda voluntaria, se aceptaba cualquier animal limpio tenía que ser, ¿no? Se rociaba la sangre sobre el altar y se quemaba el sebo y los riñones ahí en el sacrificio. Así Dios recibía lo que se consideraba la mejor parte de esta ofrenda, la ofrenda de paz. Su característica de la ofrenda de paz era voluntaria. La cuarta ofrenda es el sacrificio por el pecado, capítulo 4 de Levítico. Esta ofrenda era para expiar los pecados cometidos por ignorancia. Incluso esas faltas como rehusar testificar contra un criminal delante de un tribunal o jurar a la ligera. Había diferentes grados en los sacrificios según la categoría de la persona que los ofrecía. Aunque Dios exige la misma santidad en todos, no todos tienen la misma luz y responsabilidad. El sumo sacerdote o la congregación tenía que ofrecer un becerro. Era el animal más costoso. El gobernante ofrecía un macho cabrío, y una persona del pueblo meramente común, pues, del pueblo, ofrecía una cabrita o una corderita. Las personas más pobres ofrecían 2 tórtolas o pichones, y los más pobres podían ofrecer una medida de harina que era quemada sobre el altar. Esta era la ofrenda del sacrificio del pecado. Y ustedes pueden leer los detalles en Levítico. Y la quinta ofrenda es el sacrificio por la culpa o por diversas transgresiones. Capítulo 5 de Levítico. Aunque era una ofrenda muy semejante a la ofrenda del sacrificio del pecado, se ofrecía en caso de violación a los derechos de Dios o del prójimo, tales como el descuido al diezmar, pecados relacionados con la propiedad ajena, el robo. El ofensor que quería ser perdonado confesaba en restitución al defraudado, y añadiendo a eso una quinta parte más como una multa sacada de sus posesiones. Si no era posible hacer la restitución al defraudado o algún pariente de él, tenía que entregarla al sacerdote.
Pero no era suficiente reparar el mal hecho a su prójimo y a la sociedad. Se le demandaba ofrecer un sacrificio, un carnero sin defecto, como señal de ese arrepentimiento que había en su corazón. El ofrecer este animal entonces de tanto valor simbolizaba el costo o el alto costo del pecado y reavivaba el sentido de la responsabilidad delante de Dios. Estos entonces son las 5 ofrendas, los 5 sacrificios importantes que el pueblo debía de hacer. La ofrenda, el holocausto, la oblación, el sacrificio de paz, el sacrificio por el pecado y el sacrificio por la culpa. Son los 5 principales sacrificios u ofrendas que debían de entregar. Bien, veamos algo acerca de los sacerdotes en esta primera parte de Levítico, que se menciona también en los capítulos 8 en adelante. Los sacerdotes. Moisés se dirige a los sacerdotes en el capítulo 8 al 10. Los sacerdotes eran las personas escogidas especialmente para ofrecer esas ofrendas que ya hemos mencionado, esas ofrendas para el pueblo de Dios. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Venían de una sola familia, de la familia de Aarón, descendiente de Leví. Ahora, ¿cuáles eran las funciones principales del sacerdote? Ya hemos dicho que eran las personas escogidas para ofrecer las ofrendas del pueblo de Dios. Bueno, tenía por lo menos 4 funciones importantes en los sacerdotes. Primero, servir como mediador entre el pueblo y Dios. Intercedían por el pueblo, expiaban los pecados a través de los sacrificios y buscaban la reconciliación con Dios. Una función sumamente importante de los sacerdotes. E incluso por eso es que Dios también exigía de los sacerdotes santidad. Y no cualquiera, ¿no? podía ofrecer estos sacrificios, solamente los sacerdotes, las personas que Dios había escogido. Una segunda función que tenían los sacerdotes era consultar a Dios para discernir la voluntad divina para el pueblo. Qué gran responsabilidad de los sacerdotes, ¿no? Ellos fungían ahí como mediadores, ¿verdad? Entre Dios y el pueblo. La tercera función debían ser tanto los intérpretes de la ley como los maestros de la ley para enseñar al pueblo los estatutos de Dios. Y lo podemos encontrar ahí en Levítico 10, del 8 al 10. Y por último, una última función es servir en todo el quehacer de las cosas sagradas del tabernáculo. Entonces, eso debían de hacer. Son 4 funciones principales de los sacerdotes. Ahora, aparte de los sacerdotes, estaba el sumo sacerdote. ¿Quién era el sumo sacerdote? Bueno, el sumo sacerdote ocupaba una posición de máxima importancia, pues representaba ante Dios, representaba a la nación, al pueblo. Por su falta del sacerdote, o si el sacerdote le faltaba a Dios, desobedecía a Dios, pues implicaba la culpabilidad colectiva del pueblo. Así que tenía una gran responsabilidad. El sumo sacerdote era el más importante. Solo el sumo sacerdote llevaba el pectoral. Y él solo podía consultar a Dios por medio del Urim y el Tumim. El pectoral era en su vestimenta, era la parte que llevaba aquí enfrente. Llevaba ahí grabados los 12 nombres de los hijos de Israel, de las tribus de Israel. Y ahí llevaba también el Urim y el Tumim, que eran 2 piedrecitas con la cual ellos podían consultar a Dios a través del Urim y el Tumim. La vestimenta, ustedes lo van a leer ahí en su Biblia, muy específico cómo debía de vestir el sumo sacerdote.
Ahora, este primer sumo sacerdote fue Aarón. Dios escogió a Aarón como el guía espiritual de su pueblo. Y su principal tarea precisamente era velar por la administración del culto. Acordémonos que, entre otras cosas importantes del sumo sacerdote, es que el sumo sacerdote solo entraba una vez al año al lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo. Qué interesante esto. Y esto nos lleva al sacrificio de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Jesús muere en la cruz del Calvario? La Biblia dice, los evangelios dicen que el velo del templo se rasgó en dos y estaba dando apertura entonces a que todos podemos entrar al lugar santísimo y poder tener comunión con Dios, y Hebreos lo narra de una manera más específica. Entonces, ¿qué podemos aprender nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como ministros, especialmente como siervos de Dios? ¿Qué podemos aprender de esta dinámica de los sacerdotes? Bueno, creo que podríamos resaltar algunas lecciones importantes. Primero, los ministros, debe haber en los ministros reverencia y respeto por cumplir lo que Dios nos dice, los requisitos divinos. No cualquiera podía ser sacerdote. Y habían requisitos y altos estándares de quienes podían ser los sacerdotes. Creo que los ministros de Dios, los siervos de Dios, los pastores, todos los que nos dedicamos al servicio de nuestro Dios y de proclamar la palabra y de predicar la palabra, de guiar a un pueblo, tenemos que aprender que delante de Dios y delante de nuestra congregación tenemos que ser reverentes para con Dios y cumplir con estas demandas que Dios nos dice en su palabra. Pero también otra lección es que esta dinámica de los sacerdotes nos ilustra la relación de privilegio y de responsabilidad. Es un gran privilegio para nosotros hoy en día que Dios nos haya encargado a nosotros este ministerio, ¿no? El ministerio de la reconciliación, el ministerio de la palabra, y el hecho de que Dios nos haya puesto como líderes en nuestras iglesias es un gran privilegio. Por supuesto que es un gran privilegio, pero no solamente un privilegio, es una gran responsabilidad. Y usted puede mirar eso a la luz de la vida de los sacerdotes. También podríamos decir que alguna otra lección que aprendemos de los sacerdotes, que el puesto sagrado está por encima de la relación humana. Es decir, ninguna persona es indispensable. Lo más importante es lo que Dios nos dio a nosotros. Lo más importante es el ministerio que Dios nos encargó. Por lo tanto, eso es más importante que cualquier otra cosa. No las relaciones de amistad, de parentesco en la iglesia, no es lo más importante. Lo más importante es el ministerio que Dios puso en nuestras manos. Así que la responsabilidad sagrada que Dios nos dio está por encima de cualquier relación humana. Y debemos de tomarlo muy en serio hoy en día. Muy bien. Pues aquí dejamos entonces esta unidad número 5, con esta primera parte del libro de Levítico. Hablamos de las ofrendas y un poco de los sacerdotes. Gracias y continuamos en la siguiente unidad.